Todavía recuerdo cómo se sentía la selva aquel día, cómo te apretaba desde todos lados, espesa, pesada, que casi no te dejaba respirar. No era solo el calor ni la humedad, era el peso de lo que no conocías. Llevábamos ya tiempo metidos en la selva y sabíamos perfectamente de qué era capaz: serpientes, enfermedades, trampas. Pero había algo más, algo mucho peor escondido entre las sombras. No era una amenaza contra la que te preparan en el entrenamiento, ni que puedas parar con un fusil. Era ese miedo que se te sube por la columna y se te queda clavado en el estómago. El miedo a no saber qué te está mirando. Ese miedo que te hace dudar si todavía mandas tú o si la selva ya te quitó el control hace rato. Ya habíamos perdido a varios compañeros por culpa de la selva. Cosas que nunca aparecen en los informes oficiales. Una mordida víbora por aquí, un ataque de malaria por allá. Pero esto era distinto. Empezó poco a poco, como cuando se acerca una tormenta. Callado, lento, pero con mala pinta. Al principio solo eran ruidos raros, fuera de lugar en tanto silencio. Piedras rozando contra piedras, un golpe sordo a lo lejos, demasiado cerca para estar tranquilos. No tenía sentido. Se suponía que estábamos solos. Las radios no funcionaban, no había apoyo aéreo, no había refuerzos, solo nosotros y la selva, o eso creíamos. Entonces llegó la primera piedra, lanzada con una puntería que daba miedo. Al principio no supe qué era. ¿Una piedra? ¿Una granada? Solo sabía que no tenía que estar ahí. Recuerdo perfectamente el silbido que hizo al cortar el aire, como si supiera exactamente a dónde iba. Cayó a pocos metros, levantando tierra y hojas. Todos nos quedamos helados. No es normal que te lluevan piedras en medio de una zona de guerra, y menos a 20 metros del pueblo más cercano, a kilómetros de profundidad en una selva que se supone vacía. Lo que vino después fue peor. Oíamos movimiento, pero no veíamos nada. Ni caras, ni soldados enemigos. Solo el ruido de algo que nos rodeaba, moviéndose entre la maleza. Y luego otra piedra, más grande, más fuerte. No era al azar, era a propósito. Algo o alguien quería que sintiéramos que estaba ahí. No lo veíamos, no lo podíamos rastrear, pero lo sentíamos. Y no era la selva. Era algo más listo. Algo que nos observaba, que nos estudiaba y que esperaba el momento perfecto. Lo peor de todo es que estábamos indefensos. No sabíamos quién o qué nos cazaba, pero sabíamos que no nos quedaba otra que hacerle frente. Cuanto más tiempo pasábamos ahí dentro, más notaba esos ojos clavados en nosotros desde la oscuridad. Al principio era sutil, como cuando crees que alguien está detrás de ti, pero no oyes nada, ni ves nada. Girabas la cabeza rápido y no había nadie. Pero la sensación no se iba. Se quedaba ahí, royéndote la nuca, haciéndose cada vez más fuerte. La copa de los árboles era tan densa que parecía eterno crepúsculo. No es solo que no vieras a más de 3 metros, es que el silencio pesaba. En la selva el silencio nunca es buena señal. El silencio significa peligro. Significa que algo se mueve, acecha, respira justo fuera de tu alcance. Recuerdo una tarde que paramos a descansar junto a un arroyo, intentando recuperar el aliento. Uno pensaría que rodeado de tanta vegetación te ibas a sentir protegido. Todo lo contrario. El aire estaba demasiado espeso, las sombras demasiado pesadas y la sensación de que nos milaban era insoportable. Daba igual cuántos árboles hubiera, cuánto ruido hiciéramos o cuánto avanzáramos. Siempre sentías que eras la presa y la selva el cazador. Cada paso sonaba demasiado fuerte. Cada hoja que rozabas parecía una alarma. Todos empezamos a notarlo, esa calma tensa antes de la tormenta. Estabas caminando o sentado, creyendo que estabas solo y de repente la selva cambiaba. Pasaba de la quietud total al movimiento como si todo se pusiera en alerta máxima. Los demás también empezaron a oírlo, piedras rozando piedras. Al principio pensamos que era el terreno, animales, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que no era casualidad. No era la selva,
Era algo hecho a propósito. Alguien iba a nuestro ritmo vigilándonos, moviéndose con nosotros. Empezamos a dudar de nosotros mismos. ¿Estábamos paranoicos o realmente había algo ahí fuera? El miedo a no saber empezó a comernos vivos. Porque una cosa es enfrentarte a un enemigo que puedes ver, y otra muy distinta luchar contra algo que ni siquiera puedes nombrar, que puede estar en cualquier parte, aprendiendo cada uno de tus movimientos, esperando que des un paso en falso. Con los días la inquietud creció. Las pequeñas cosas, una rama que cruje demasiado fuerte, una piedra que cae justo al lado de tu bota, empezaron a aparecer señales. Nos estaban empujando a un lugar donde sobrevivir ya no era solo pelear la guerra, era sobrevivir a lo invisible. Y eso nos cambió. Ya no era solo la misión, era aferrarte a tu cabeza, a tu sentido de la realidad. Ya no éramos soldados en un campo de batalla, éramos supervivientes en un mundo donde nada era lo que parecía, donde la selva no era el enemigo, sino lo que nos observaba desde las sombras esperando que cometiéramos un error. Ese tipo de momentos se te quedan grabados, no por la violencia o el ruido, sino por la calma que viene antes. Ese silencio que te llena el pecho, que te aprieta los pulmones y te cuesta respirar. Aquel día la selva se quedó completamente callada, como si contuviera la respiración. Y cuando pasa eso, sabes que algo va mal, sabes que algo está a punto de ocurrir, pero no sabes el qué. Serían las 12 del mediodía cuando lo vimos por primera vez, aunque ver es mucho decir. Más bien lo sentimos, como sientes que se acerca una tormenta mucho antes de la primera gota. Estábamos de patrulla, abriéndonos paso entre la maleza cuando empezó el crujido. Al principio pareció otro ruido más de la selva, pero este era distinto, demasiado coordinado. Entonces oí la piedra romper ramas al caer, aterrizando justo en el borde de nuestra formación. No era una piedra que se suelta sola, era un lanzamiento perfecto. Se me encogió el corazón. Giré la cabeza buscando entre los árboles. Nada, solo sombras. Pero enseguida llegó otra, más cerca y más grande. Cayó a pocos metros de donde estábamos agachados. El aire de repente pesaba más. Mi cabeza intentaba encontrarle lógica. ¿Quién podía estar ahí? ¿Era el enemigo? ¿Un animal raro? No, esto no era naturaleza. Nos estaban observando. No era solo yo. Vi cómo los demás se les tensaba la cara, cómo las manos iban a las armas, pero nadie disparó. Nadie habló. Nos quedamos todos congelados, esperando una señal que nos dijera si era un ataque o si nos estábamos volviendo locos. Y entonces, desde las sombras, lo vimos. Primero solo una silueta, casi imperceptible entre la vegetación, pero luego se movió, se puso de pie, como se pone de pie un hombre. Era alto, más alto que cualquiera de nosotros. Yo había visto muchos animales en la selva, serpientes, tigres, monos, pero esto era diferente. No parecía un animal, tampoco un hombre. Nos quedamos mirándolo, sin movernos. No había ruido, no había movimiento, solo el peso de lo desconocido aplastándonos. Por un instante el tiempo se paró. Sentía mi propio pulso en los oídos. Todos los instintos me gritaban que corriera o disparara, que hiciera algo, pero no podía. Ninguno podía. Había algo en su forma de moverse, en su forma de mirarnos, que nos tenía clavados al suelo. No tenía miedo. No actuaba como animal. Nos miraba como si supiera perfectamente qué estábamos haciendo, como si nos estuviera estudiando. Y entonces, como respuesta a una pregunta que nadie había hecho en voz alta, se movió. No corrió. Avanzó despacio, con calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo. E hizo algo que nos heló la sangre. Lanzó otra piedra, esta vez enorme, de las que rompen huesos o matan. Vino directa hacia nosotros y juro que cuando golpeó el suelo tembló todo. Me tiré al suelo por instinto, pero no iba dirigida a mí ni a nadie en concreto. Era como si nos estuviera probando, empujándonos, haciéndonos sentir quién mandaba ahí. El mensaje era clarísimo. Él mandaba. No recuerdo quién habló primero. Puede que nadie. Pero después de eso el miedo se convirtió en otra cosa.
Fue como despertar de una pesadilla y darte cuenta de que la pesadilla era real. Ya no éramos solo soldados. Ya no estábamos peleando la guerra que creíamos. Aquella cosa, aquella criatura era un enemigo nuevo, y no sabíamos cómo pelearlo. Recuerdo mis manos temblando mientras sujetaba el fusil. Por primera vez me sentí fuera de lugar. La selva ya no era solo un campo de batalla. Era su mundo y nosotros éramos intrusos. Y esa sensación de que nos miraban dejó de ser una sensación. Se volvió realidad. Ya no éramos los cazadores. Éramos la presa. Los días después del primer encuentro fueron una niebla de confusión y miedo. Al principio, nadie hablaba de lo que había pasado. El silencio entre nosotros era más fuerte que cualquier ruido de la selva. Seguíamos avanzando, siguiendo órdenes, pero algo se había roto dentro. No éramos los mismos hombres que habían entrado en esa selva una semana antes. No eran solo los monos que tiran piedras lo que más nos asustaba. Era lo que representaban, lo desconocido, lo que no puedes combatir con táctica, estrategia ni balas. Eran el recordatorio de que ya no teníamos el control. Cuando intentamos contarlo, la reacción fue inmediata. Negación total. Incredulidad. Recuerdo la cara del capitán cuando le contamos lo que habíamos visto. No estaba enfadado. Estaba confundido, casi con pena. Esa mirada que le das a un niño que dice que hay un monstruo debajo de la cama. Esa mirada que te hace dudar de ti mismo. Tal vez lo habíamos imaginado. Tal vez el calor, la presión constante y el aislamiento nos habían quebrado. Pero en el fondo todos sabíamos que no estábamos locos. Habíamos visto algo que no se podía explicar. Pero nadie estaba listo para escucharlo. Y eso era lo peor. Hay un miedo especial en que no te crean, en sentir que vives en un mundo donde ya nadie te toma en serio. Empezamos a dudar de nosotros mismos. Tal vez sí era el calor. Tal vez la selva nos estaba volviendo locos. Pero no podíamos quitarnos de encima la sensación de que nos vigilaban. Daba igual cuántas veces revisáramos el perímetro, ni cuántas horas pasáramos mirando los árboles. El miedo seguía ahí, detrás de los ojos, tirando de nosotros desde todas partes. Y entonces empezó a cambiarnos. La paranoia. Mirar constantemente por encima del hombro. El miedo que ya no era el Vietcong, sino a algo sin nombre. Ya no era solo sobrevivir. Era mantener lo poco que quedaba de nuestra cordura. No solo peleábamos contra el enemigo, el calor o la selva. También peleábamos contra nosotros mismos, contra la pregunta constante: ¿nos lo estamos imaginando o es real? Lo peor era lo pequeños e indefensos que nos hacía sentirnos. Nos habían entrenado para enfrentar al enemigo cara a cara, para pelear con todo lo que teníamos. Pero aquí no había enemigo visible. No había bandera, uniforme ni ideología. Solo sombras. Algo en los árboles. Algo demasiado grande para nosotros. Y ahí me di cuenta. Esta guerra, esta selva, esta lucha, no se trataba solo de quién tenía el arma más grande o la voluntad más fuerte. Se trataba de quién podía mantener su identidad cuando todo lo demás te decía que la soltaras. ¿Quién podía sobrevivir al miedo cuando nadie más lo entendía, cuando nadie más sabía que existía? Veía a los demás intentar enterrarlo, fingir que todo estaba bien, que seguíamos siendo solo soldados. Pero yo sabía la verdad. Ya no éramos solo soldados. Éramos supervivientes, cada uno peleando con algo que no podía explicar. Algo que nos dejó una marca que nunca se va a borrar. La selva nos cambió. Tomó lo que creíamos saber y lo retorció, y nunca volvimos a ser los mismos. Siempre nos habían entrenado para pelear contra un enemigo visible, soldados escondidos entre los árboles, trampas, usando la selva contra nosotros. Pero esto era otra cosa completamente distinta. Los monos que tiran piedras no eran como nada para lo que nos habían preparado. No eran animales, al menos no como los entendemos. Y conforme pasaban los días, la tensión cambió. Nos dimos cuenta de algo que nos puso la piel de gallina. Aquellas criaturas nos estaban cazando de forma organizada, demasiado calculada para hacer ataques al azar. Las primeras veces parecía casualidad. Piedras que salían de la nada,
Nos golpeaban y desaparecían antes de que pudiéramos reaccionar. Pensamos que habíamos tenido mala suerte, pero luego empezamos a ver patrones. No era al azar, elegían dónde y cuándo atacar. No solo tiraban piedras, las tiraban con una precisión que daba miedo. Nos apuntaban específicamente, como si nos hubieran estado estudiando, aprendiendo cómo nos movíamos y dónde íbamos a estar. Era como si supiera nuestro siguiente movimiento antes que nosotros. Ahí fue cuando el terror de verdad se instaló. No eran solo las piedras ni los ruidos. Era darse cuenta de que aquellas cosas nos observaban y eran inteligentes, más inteligentes de lo que estábamos preparados para aceptar. Los ataques no eran caóticos ni desesperados, eran planeados. Se colocaban en terreno alto, usaban el relieve de la selva a su favor, sabían dónde íbamos a estar y usaban esa información para golpearnos. Cada piedra parecía una advertencia. Cada vez que se retiraban parecía que nos estaban arrastrando a algo más grande. Al principio no lo podíamos creer. Éramos soldados entrenados para pensar y vencer al enemigo. Pero esto no iba de estrategia ni táctica. Esto era algo que estaba en la selva mucho antes de que nosotros llegáramos. Y con cada ataque quedaba más claro. Nos estaban obligando a jugar con sus reglas, en su terreno. Empezamos a ver el mismo patrón una y otra vez. Conocían el terreno mejor que nosotros. Sabían dónde esconderse, dónde golpear y cuándo desaparecer. Jugaban a largo plazo, y nosotros éramos simples peones en su mundo. Lo más duro era que parecían anticiparse a todo. Sabían cuándo avanzar, cuándo retroceder, y lo hacían sin mostrarse del todo. Encontrábamos señales, ramas rotas, piedras desparramadas, pero siempre fuera de alcance. Y conforme los ataques seguían, el miedo se fue convirtiendo en frustración. Éramos soldados, sabíamos pelear. Pero ¿cómo peleas contra algo que ni siquiera ves? Algo que siempre va un paso por delante. Aquí está lo más fuerte. A los monos que tiran piedras no les dábamos miedo. No huían como animales asustados. Se quedaban ahí plantados. Nos hacían cuestionar todo lo que creíamos saber sobre supervivencia. No se dispersaban cuando les disparábamos. No se retiraban como el Viet Cong cuando apretábamos fuerte. Se quedaban mirando, esperando su próximo movimiento. Ese fue el momento en que todo cambió. La guerra siempre había sido nosotros contra ellos, pero ahora soldados contra enemigo. Pero ahora, en la selva, ya no éramos los únicos jugadores. Había algo más sobre lo que no teníamos ningún control. Y esa pérdida de control era lo más inquietante de todo. La primera vez que intentamos contarlo fuera de la unidad, nos miraron como locos. Uno espera que cuando soldados reportan movimientos enemigos, les escuchen. Pero esto no encajaba en la cajita bonita de lo que se supone que es una guerra. Así que cuando intentamos explicar lo que habíamos visto y sentido, nos ignoraron. Las caras que nos escuchaban parecían decir, «Pobrecitos, la selva les ha frito el cerebro». Hasta nosotros pensamos que quizá nos estábamos volviendo locos. La selva tiene esa capacidad de hacerte dudar de todo. Pero en el fondo sabíamos que no. Y justo cuando pensábamos que habíamos perdido pie con la realidad, pasó algo. Los mismos vietnamitas que se habían reído de nuestros informes empezaron a tomárselo en serio. Ellos también tenían sus motivos. El miedo se estaba metiendo en sus filas. Ya no podían seguir ignorándolo. No sabían qué eran aquellas criaturas. Pero los encuentros se multiplicaban y ya no había forma de negarlo. Entonces montaron su propia expedición. Científicos y militares juntos, con más equipo del que nosotros habíamos soñado. Llegaron con cámaras, libretas, moldes de yeso y un montón de preguntas. Fue raro verlos. No venían solo con fusiles, venían a entender. Todavía recuerdo la primera vez que vimos las pruebas de verdad. Huellas. Al principio no parecían gran cosa, pero cuando las miramos bien, eran enormes, mucho más grandes que las de cualquiera de nosotros. Tenían forma casi humana, pero los dedos eran gruesos y la zancada era imposible para un hombre. No había duda. No eran de ningún animal conocido. Eran otra cosa, algo más antiguo, algo que no encajaba con nada que nos hubieran enseñado sobre el mundo. Los moldes de yeso que hicieron no coincidían con ninguna especie conocida por la ciencia. En ese momento, sentimos que ya no éramos los únicos buscando respuestas. Y entonces los aldeanos locales empezaron a hablar.
No contaban cuentos ni leyendas de guerra. Describían exactamente lo que nosotros habíamos visto. Para ellos, no eran algo nuevo. Los llamaban Batutut, la gente del bosque. Decían que siempre habían estado ahí, viviendo en las partes más profundas e intactas de la selva. No eran mitos, eran reales. Habían vivido junto a ellos generaciones enteras, mucho antes de que nosotros pisáramos aquel lugar. Fue como si se levantara un velo. Los monos que tiran piedras no eran solo un secreto de la selva, eran parte de su misma esencia. Cuanto más sabíamos, más nos sentíamos intrusos en un lugar que nunca nos había pertenecido. La investigación siguió y la urgencia creció. Ya no era solo qué eran los Batutut, era por qué estaban reaccionando, qué querían y por qué de repente querían que supiéramos que estaban ahí. No solo defendían territorio, reaccionaban a la guerra que nosotros habíamos llevado hasta su puerta. Y esa idea fue la más difícil de tragar. Los invadidos no eran ellos, los invasores éramos nosotros. Y los Batutut solo protegían lo que siempre había sido suyo. Conforme pasaban los días, los encuentros se hicieron más frecuentes, más intensos y más terroríficos. Ya no eran solo piedras, era la sensación constante de que nos estaban cazando. Y eso era mucho peor. Al principio podíamos ignorar los susurros en nuestra cabeza, esa sensación de que algo andaba mal. Pero con cada encuentro era imposible seguir negándolo. Aquellas criaturas no solo reaccionaban, planeaban, esperaban el momento perfecto. Los ataques escalaron. Ya no era una piedra de vez en cuando como advertencia. Se acercaban más, se volvían más atrevidos. Y ya no eran unos pocos, a veces eran 15 o 20 rodeándonos. La sensación de estar atrapados, superados en número y en estrategia, era asfixiante. No podías moverte sin sentir sus ojos encima. La selva se volvió más pequeña, más opresiva, como si se cerrara sobre nosotros. Cada crujido hacía saltar el corazón. Recuerdo una noche en que todo explotó. Estábamos en una loma, intentando pedir ayuda por radio, pero la señal era puro ruido. No entraba. Nos apretujamos, intentando hacer el menor ruido posible, y llegó la primera piedra. Esta vez no era advertencia. Golpeó el borde del campamento con una fuerza que nos sacudió a todos. En ese momento ya no había dudas. No era solo supervivencia física, era psicológica. Era la incertidumbre constante de cuándo vendría el siguiente golpe, desde dónde y cuánto más podríamos aguantar escondidos. Éramos soldados entrenados para pelear, pero esta era una batalla que no se veía, que no tenía lógica. Y lo peor, sentíamos que estábamos perdiendo. Cada vez que intentábamos recuperar el control, ellos retrocedían entre los árboles y volvían a golpear cuando menos lo esperábamos. No seguían ninguna regla que conociéramos. No estaban limitados por la lógica de las batallas que habíamos peleado antes. Pero un día, simplemente paró. Así, de golpe. Las piedras dejaron de volar. Volvió el silencio escalofriante de la selva. Por un segundo sentimos alivio, pero fue breve. El miedo, esa sensación de que nos vigilaban, no desapareció. Era como si se hubieran retirado a esperar, a observar. Y nosotros nos quedamos preguntándonos si era la calma antes de la tormenta o si simplemente habíamos pasado a ser parte de su territorio, algo que tolerar y vigilar desde las sombras. En los días siguientes no podíamos quitarnos la sensación de que algo había cambiado dentro de nosotros. El miedo ya no era solo a los Batutut, era lo que nos habíamos convertido. Ya no éramos soldados, éramos supervivientes intentando movernos en un mundo donde las reglas habían cambiado, donde ya no estábamos en la cima de la cadena alimenticia. Y la selva se convirtió en un lugar donde ya no mandábamos nosotros. El silencio no era paz, era solo el juego de la espera. Los Batutut nos habían enseñado eso. En esa selva, nada se queda en silencio mucho tiempo. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Nos vemos en el siguiente. Cuídense.